mental que es importante, ser positivos. Y yo recuerdo que cuando me dan el diagnóstico del cáncer, pues yo solo le dije, me encomendé a Dios y le dije, bueno, Señor, esta es una prueba que tú me estás poniendo, la vida es tuya, tú me la diste, y si es tu santísima voluntad, pues me la vas a mantener o me la vas a quitar. Y así asumimos la enfermedad, ¿no? Durante todo ese tiempo. Lo mismo, yo creo que como ser humanos recordemos que la muerte, la vida, el nacer, el crecer y el reproducirse son etapas de un ser humano. Y que todos vamos a llegar en un momento a algún lugar, ¿no? Vamos a pasar esas diferentes etapas, pero lo importante es reconocer que la vida no, o sea, no nos, quien nos las dio y permitió que naciéramos, pues fue un ser superior y él también va a ser el que nos va a decir hasta cuándo llega nuestra historia en este mundo, ¿no? Uh-huh. Doctor, me da la impresión que mucha gente que ha tenido ya COVID-19 y que ha salido de la enfermedad, pues como hay un estigma social ahorita para con las personas que lo tuvieron, pues se lo callan, lo mantienen en reserva, tal vez de manera no secreta, pero sí discreta. En el caso suyo, o sea, lo que quiero decir es que he escuchado pocos testimonios de manera pública de cómo se desarrolló la enfermedad en cada uno. Yo quisiera que para efectos de ilustración, vaya, de nuestra audiencia, usted que sí lo ha hecho público y que está hablando del tema, nos contara cómo fue para que cada uno vaya identificando en su vida las situaciones, cómo piensa usted que se contagió. Obviamente un médico anda en los hospitales, es infectólogo, ¿verdad? Estaba muy expuesto, pero cuéntenos cómo fue todo en el caso suyo, doctor. Bueno, muy bien. Yo soy una persona de 53 años que además de cargar con esa cantidad de años, cargo con el antecedente del cáncer, Ajá. con ser diabético. Soy diabético desde la fecha de más o menos el 2006. Por lo tanto, además, también aclararle a la población también, pues que los médicos también somos seres humanos y nos podemos enfermar. Entonces, que no somos Superman ni nadie por el estilo. Y en ese sentido, pues el día 7 de junio, ¿verdad? Yo trabajo a nivel privado exclusivamente y he estado viendo pacientes COVID positivos y en dos hospitales de este país. Y definitivamente, como tú lo dices, pues la alta carga de exposición, de riesgo, pues, en algún momento pudo haberse dado, ¿no? Es el es que eh, el 7 de junio, en el hospital privado donde yo más trabajo, que era un domingo, decidieron eh, tomar o hicieron la logística necesaria con el Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud llegara a tomar pruebas al personal de salud de ese hospital. En ese momento yo estaba completamente asintomático y yo decidí aprovechar y tomarme la prueba. Uh-huh. La sorpresa fue que al día siguiente, por la tarde, hablando del 8 de junio, comienzo con los síntomas. ¿Y qué síntomas fueron? Fiebre y dolor de cuerpo. Un dolor de cuerpo muy similar a cuando, bueno, que depende de cada persona también, la intensidad, cómo lo pueda vivir. Pero a mí en lo personal lo sentí como cuando yo no he hecho ejercicio por mucho tiempo y me pongo a hacer ejercicio. ¿Ve? En ese momento, pues decidí autoaislarme, ¿ve? Y le informé a mi esposa, mira, tengo estos síntomas, me voy a autoaislar y pues me autoaislé en la habitación nuestra. Le digo a su esposa, te me salís del cuarto. Exactamente. Sí, no me toques, le dije yo. Entonces, eh, ya de esa manera, pues yo tengo la suerte de que dentro de mi cuarto tengo un sanitario y esa es la condición ideal, ¿verdad? Que una persona se autoaísle y que no pueda
tener contacto con el resto de los miembros de la casa en lo menor posible y pues designar a alguien dentro de la casa que va a estar pendiente. Y así lo hicimos desde ese día lunes. Ya la fiebre fue intensa, era lo más molesto, digamos, 38,5, 39 grados centígrados. Y llegó el día, y bueno, y me estuve haciendo exámenes también, me empecé a hacer exámenes, iba a un laboratorio y me tomaba los exámenes, y ahí salió pues de que el azúcar estaba muy mal controlada. Y eso es algo que todos debemos de poner atención. Si yo soy de factores de riesgo, tengo que estar más pendiente de mi estado de salud. ¿Verdad? Porque en el caso del COVID ya lo sabemos, que un 14% de todos los que sufren COVID y que tienen factores de riesgo tienen probabilidad de complicarse con una neumonía o un estado peor, ¿verdad?, de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, pues dije, bueno, miren, soy médico, he tenido cáncer, soy diabético descontrolado, la presión se me comenzó a subir, la presión arterial, y luego, durante la enfermedad, y el otro factor de riesgo es que soy tipo ARH positivo. Entonces yo tenía todos los ingredientes para la tormenta perfecta, ¿verdad? Para que se desarrollara la tormenta perfecta. Todo esto se va dando ya como en el quinto día. Exactamente, a ese punto. Entonces, ya el día viernes, ¿verdad?, ya mi esposa me nota muy deshidratado, ¿verdad? Y me dice, no, nos vamos al hospital. Y ese día tomamos la decisión de irnos a un hospital. Inicialmente estuve en un hospital privado, ¿verdad? Y definitivamente cuando yo llego, mis brazos sufrieron mucho, porque mis venas, debido al estado de deshidratación, estaban colapsadas y no se podía tomar, era difícil tomarme venas. Me pincharon, bueno, yo creo que quizás unas 5 o 10 veces, ¿verdad? Buscándome la vena y efectivamente me la tomaron. Mis peores días fueron el día 6 y 7 de la enfermedad. Estamos hablando de sábado y domingo. Ahí ya se da el aparecimiento de dificultad para respirar, ya un reposo. Yo tenía aumento de la frecuencia respiratoria y además comienzan hasta esa fecha ataques de tos, ¿verdad?, y una tos seca, ¿verdad?, que le dan ataques a uno y le da la sensación de opresión del pecho, ¿verdad?, que se le cierran los tubos que nos conectan a los pulmones. Y entonces, y además comencé a desaturar, es decir, mi saturación de oxígeno ya no era como me la estuve monitorizando en los días previos en la casa, que anduve 96, 97%. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Eso de Porque saturación de oxígeno. los niveles de saturación de oxígeno nos indican la capacidad de nuestros pulmones para seguir en ese proceso normal de intercambio de oxígeno. Toda persona adulta, normalmente mantenemos el nivel normal de una saturación de oxígeno entre el 95 y 100%, ¿verdad? Okay. Entonces, es así como me comienza a bajar 94, 93, 92, 91. De esa manera, ya indicaba que ya la función de mis pulmones iba empeorando, ¿verdad? Y hubo necesidad, los colegas que me estuvieron atendiendo, y le agradezco mucho al doctor Mario Padilla, infectólogo, colega, y al doctor Víctor Castro Barahona, neumólogo, pues decidieron ir colocándome, al ver la progresión de la enfermedad, y decidieron colocarme. También aquí hubo el apoyo del doctor Víctor Segura Lemos, un gran abrazo. Saludos a él. Saludos al doctor Víctor Segura, que estuvo con nosotros. Sí, y al doctor Manuel Bello también, que estuvo Manuel muy pendiente. Voy a contar la participación de ellos posteriormente. Y en ese sentido ahí decidieron ponerme una ventilación no invasiva también. Yo a ese momento
sábado una mascarilla de reservorio, que es decir, que le ponen uno una mascarilla, pero que está al 100% de oxígeno, ¿verdad? Que es como los pasos previos a una intubación mecánica, ¿verdad? Y además decidieron ponerme algo que se llama el CPAP, que es una máscara facial, pero que en lo personal para mí es sumamente molesta porque se siente uno abrumado al tener una máscara facial. Y no mejoraba a pesar de eso. O sea, entonces decidieron colocarme medicamentos. Y lo primero que se hizo fue colocarme una transfusión de plasma de suero convaleciente, ¿verdad? Una transfusión. Y después, inmediatamente, también casi al mismo tiempo, me colocaron un medicamento que se llama tocilizumab. Es un inhibidor de interleucina 6, que lo que busca es parar el proceso inflamatorio, ¿verdad? Y es así como después de 2 dosis de tocilizumab y Y la transfusión. Sí, se le está activando el mute ahí a cada rato, doctor. de suero convaleciente, pues a las 12, 24 horas yo comencé a ver la mía, ¿verdad? O sea, después de haberse aplicado eso, ¿no? Siempre requería la mascarilla de reservorio, pero ya se notaba la diferencia, sentía yo la diferencia, ¿verdad? De la mejoría. Sin embargo, el día lunes llega el día lunes y yo estaba con una mascarilla de reservorio y por precaución, porque todavía estaba, digamos, en un estado delicado, pero hacia la estabilidad, pues, ahí viene la participación del doctor Manuel Bello y del doctor Víctor Segura, que me apoyaron para poder ser trasladado al Hospital Nacional San Rafael, ¿verdad? Y llego al Hospital San Rafael y ahí fue prácticamente, afortunadamente, ya fueron los días mejores de mi enfermedad, ya había pasado, como les digo, la tormenta y, y, y estuve hasta el día viernes, ¿no? Ahí le di un poquito de problemas a los colegas, porque me puse un poquito médico, me quité el rol de paciente y me puse un poquito médico con la aplicación de ciertos medicamentos. Ya me lo imagino. ¿Qué me vas a poner? ¿Y por qué? No, pero mira. Sí, bueno, quiero contarles, hay un medicamento que se llama lopinavir, ritonavir, que es un medicamento antirretroviral que se utiliza pues, para el tratamiento del VIH y que en un principio, al inicio de la pandemia, hubo estudios que decían que funcionaba también para el COVID. ¿Verdad? Pero ahora, a la fecha de la que yo ya me encontraba ingresado, ¿verdad? Ha demostrado que no funciona, ¿verdad? Y entonces me dan la primera dosis, ¿verdad? Yo en ese momento no pregunté, de ahí solo me tomé las pastillas, pero después ese medicamento, uno de los principales efectos secundarios es que da diarrea, ¿verdad? Puede dar diarrea. Y a mí me dio diarrea, ¿me entiendes? Y entonces ahí fue cuando me cayó el 20 también, y dije, bueno, ¿qué me dijeron? Y ahí fue, y le pido perdón al personal de salud que me atendió, ¿verdad? Que me puse un poquito, no, fíjese que no lo voy a tomar, ya no lo voy a tomar, ¿verdad? Y ya, así como tú dices, Diana, a empezar a preguntar, ¿y qué me va a poner? ¿Qué es eso? Etcétera, ¿no? Pero gracias a Dios, pues el día viernes de esa semana, pues, ya después de pasar esos 4 días en el Hospital Nacional San Rafael, pues decidieron darme el alta y me fui a mi casa. Todavía tenía en mi casa lo que llamamos un concentrador de oxígeno, ¿verdad? Es decir, por si había necesidad, ¿verdad?, de continuar con un poco. ¿Sí? Hola. Hola, sí. Hoy se le escuchamos. Ok. Y entonces es así como vamos nosotros en la mejoría. De tal manera que, en resumen, para la audiencia que nos escucha, es importante 2 cosas. Recordemos que el COVID-19 es una enfermedad que en el 81% de los casos se comporta como una
proceso viral respiratorio de vías superiores y que el 81% o son asintomáticos o son enfermedades leves. Pero que si yo tengo factores de riesgo, o mi padre, o mi madre, o un familiar mío tiene factores de riesgo como los que ya les mencioné, y si le agregamos, es un paciente con una enfermedad renal crónica, es un paciente con una enfermedad pulmonar crónica, es un paciente que utiliza esteroides en forma crónica, etcétera, o que ha sido trasplantado renal, por ejemplo, en nuestro país, somos de riesgo. Por lo tanto, debemos estar más, como se dice popularmente, ojo al Cristo de nuestro estado de salud y no dilatar mucho el tiempo de consulta, ¿verdad? Porque si nosotros ya consultamos cuando ya nos falta el aire y no podemos respirar, eso puede ser demasiado tarde, ¿vea? Y lo hemos estado viendo desafortunadamente con muchos salvadoreños que están perdiendo la vida, ¿vea? Por esa razón de la consulta tardía, ¿vea? Que las causas pues ya las podemos discutir, Pero yo quisiera preguntarle cuáles son las causas y me da la impresión que muchos tienen miedo o tienen temor de ir a un hospital y decir, aquí vengo con estos síntomas. sí, ese es uno de los factores, Tony. Tú lo decías al principio de la entrevista también, el estigma. Ajá. Muchos, yo recuerdo también con el cáncer, ¿verdad? Y me decía alguien, mira, y le vamos a decir a fulanito, y mira, y vamos a dar a conocer el diagnóstico. Por supuesto, si tener cáncer o cualquier otra enfermedad es algo que estamos expuestos los seres humanos. Yo siempre sí he sido. No como mi abuelita, que mi abuelita se enojaba que le dijeran que escribía con la mano izquierda, que era zurda. Y era como que si yo le faltara el respeto a mi abuelita. No, debemos de quitarnos eso de nuestra cabeza. O sea, todos estamos expuestos a tener cualquier enfermedad, incluido, y va, en ese sentido, pues el decir, mire, yo puedo tener el COVID, pues es más importante que yo consulte de manera temprana a que vaya a perder la vida Tal por vez, estar queriendo esconder ese diagnóstico, ¿verdad? doctor, tal vez Tony se refiere al hecho de que lo que nos cuentan, las imágenes que vemos, lo que No, dice la por supuesto. gente, es que los hospitales están saturados, que no hay atención, que de repente vas al hospital por una cosa y salís con otra más. Entonces, yo he escuchado mucha Okay. gente que dice, yo no quiero o porque no me hacen caso, ¿verdad? Yo he escuchado mucha gente que dice, es que vas a la unidad de salud y ahí tiene temperatura y dolor de cuerpo, va, tome acetaminofén y váyase para su casa. O llamar al 132, pero en el 132, mire, si se siente, eso es leve, pero tome acetaminofén, tome mucho líquido, pero si se siente mal, vuélvanos a llamar. Entonces, eso es lo que se está dando en estos momentos, doctor, que la gente tiene miedo porque no hay la atención necesaria. Y pronta, ¿verdad? O sea, y pronta también. Entonces, no, definitivamente eso tiene mucho que ver, el temor a consultar, y entonces eso es peligrosísimo para, sobre todo, para aquellas personas que tienen factores de riesgo. Y es una realidad que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? Hemos visto noticieros, hemos visto en redes sociales imágenes del Hospital General de Lis, por ejemplo, donde Exacto. la gente está en condiciones inadecuadas de atención. Imagínense, ustedes recordarán una foto que circuló mucho de un señor que está en una colchoneta a la par de una tienda de campaña y el señor está con una mascarilla reservorio al 100%, es decir, previo a una intubación, con lo que yo estuve en un hospital con una mascarilla reservorio al 100%. Es la verde, doctor. Exacto, es una mascarilla que tiene una bolsita, ¿no? Vean, que tiene una bolsita. Entonces, ¿creen ustedes que esa es una manera adecuada de tratar a una persona en ese momento? ¿Vean? Definitivamente no. ¿Vean? Y entonces, todo eso, veo yo esas imágenes y como paciente o como persona me da miedo de consultar. ¿Vean? Ahora, las razones del por qué hemos llegado al colapso son otras cosas que podemos discutir a lo largo de la entrevista. Pero sí, volviendo al inicio de la pregunta, definitivamente la consulta tardía, debido al temor que tenemos
de consultar, ¿verdad? O de que no me van a atender de manera adecuada en el servicio público de salud, existe, y eso es uno de los principales factores, ¿verdad? Que hace que también estemos teniendo mayor mortalidad, ¿verdad? ¿Me entiende? De la enfermedad. Casos que de repente eran leves, doctor, pero que se convirtieron en graves porque no hubo la atención necesaria en los primeros días. Usted decía, el 81% van a ser síntomas leves. Hay un 19% que va a desarrollar de moderado a grave a crítico. Usted es uno de esos casos que se puso grave, a pesar, doctor, y yo quisiera poner en su verdadera dimensión la enfermedad, porque la gente piensa, y esto lo hemos conocido a raíz de la experiencia propia, la gente piensa que si yo estoy bien de salud, si yo soy una persona todavía joven, si me alimento bien, no tengo factores de riesgo, si me da, me va a dar leve. Y eso no es así. O sea, no sabemos cuán agresivo se va a desarrollar la COVID-19 en mi cuerpo a pesar de cómo yo esté en mi estado de salud. Que tengo probabilidades de ponerme mal si tengo otros factores de riesgo, eso es así. Pero también he sabido de gente, doctor, que son sanos, que no tienen factores de riesgo y que, sin embargo, la han pasado mal. Y ahora lo están contando, pues, pero sí la han pasado mal. Entonces, quizás hay que educar a la población en el sentido que le puede dar una COVID fuerte. Yo creo que más que la educación en ese aspecto, creo que es la educación en la prevención de la adquisición. Y también, pero si algo sí es cierto, Diana, y ahí de alguna manera difiero con usted. O sea, porque si yo también digo de que me puede, o sea, que hay jóvenes que se están muriendo y todo eso, y no tienen factores de riesgo, también es como alimentar un poco el pánico. No, me refiero a que puede darse. Claro, puede darse, pero en medicina no podemos decir ni 0 ni 100. Hablamos de promedios y, como le digo, el 81% de personas jóvenes van a tener un resultado, si se infectan, van a tener un resultado satisfactorio. ¿Verdad? Obviamente hay excepciones a eso. Por lo tanto, tampoco le podemos decir a los jóvenes, miren, salgan ustedes e infectense, que no les va a pasar nada. Tampoco ese es el mensaje. Sino que, por eso le digo yo, el mensaje es la prevención, la educación, ¿verdad? Para decirle, mire, usted, a pesar de que es joven, debe utilizar la mascarilla, debe de tener el distanciamiento físico adecuado, debe lavarse las manos con agua y jabón, debe utilizar el alcohol gel, porque eso es importante que le digamos a la población y que la eduquemos, y no solo pongamos, porque el mismo hecho de que yo le he puesto al COVID-19 ¿cómo decía? El cliché de que si a mí me dicen que yo tengo COVID-19 es igual a muerte, eso genera pánico y eso genera que yo consulte de manera tardía los hospitales, que no me quiera acercar a los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que yo quiero dejar y transmitir a la población. Ahora, si yo tengo factores de riesgo, ojo, ¿verdad? Que yo tengo mayores probabilidades de complicarme. Por lo tanto, yo debo estar más atento a mi estado de salud y consultar de manera más temprana, ¿verdad? Porque si no, sí, se puede desencadenar esa probabilidad de que yo desarrolle complicaciones graves o llegue a un estado crítico y que pueda morir por esto. Por eso es que eso es así y está demostrado. Comenzó así en China, ha pasado en todos los países del mundo. ¿Quiénes son los que más se mueren? Personas adultas mayores y personas con menores de 60 años, pero con factores de riesgo. Y la gran mayoría de personas pasan la enfermedad. Pero vuelvo y repito, eso no significa que vamos a decir, miren, salgan y hagan todo lo que ustedes quieran, jóvenes, y vean y infectense. No, tampoco. Eso es algo que quería comentar. Doctor, ¿y cómo ha quedado? O sea, así como preguntamos los salvadoreños, mira, y cómo, y ya que te dio, ¿cómo quedaste?
Bueno, El cuerpecito, nos dice el doctor. bueno, definitivamente yo por haber tenido una enfermedad severa, mi pulmoncito, yo les mostraba la placa de todas las que yo me tomaron, la última que me tomaron, está bien chelita, ¿va? O sea, es decir, está bien jodidita, ¿va? Si me permiten la palabra. Ajá. Ahora, ¿eso cómo se ha traducido en mí? En mi actividad física. Fíjense que yo antes de que me enfermara, y yo me colocaba el equipo de protección personal, y ustedes lo han visto, cada uno medio Sí. espacial, pues yo no sentía mayores molestias en cuanto a que me diera dolor de cabeza, ¿verdad? O que yo me sintiera algo cansado. Ahora, después de la enfermedad, probablemente ustedes notarán de que hablo un poco más cansado, ¿verdad? No es probablemente lo normal, todavía no he recuperado esa fluidez, digamos, que para hablar, al hablar mucho, pues no se me escuche cansado. Otra cosa que he sentido es que a veces con mayor facilidad me da la carraspera en la garganta y tengo que estar, ¿verdad? Y lo otro que es importante es que cuando hoy que estoy viendo ya pacientes COVID nuevamente y me pongo ese traje, ¿verdad? Porque igual, ¿verdad? Ya me dio COVID, pero tampoco voy a ir a ver a los pacientes sin el equipo de protección personal, ¿verdad? Y me lo pongo. Hoy me causa dolor de cabeza, sobre todo cuando tengo más tiempo, dura más tiempo de tenerlo. He recomendado que personas que han tenido una enfermedad grave o crítica tengamos rehabilitación pulmonar. Y es importante. De hecho, mira, uno como médico pues quisiera hacer el tiempo, pero ya me han ofrecido colegas médicos de darme una rehabilitación pulmonar, cardiopulmonar, y eso es lo recomendado, ¿no? De que si una persona tuvo una enfermedad grave o severa, debe de tener una rehabilitación cardiopulmonar, porque los pulmones quedan así como un poquito molestitos después de... O sea que ante la pregunta de Tony, usted nos podría decir que ha quedado algo mayugado. Así es. Ya sabes que después de ir a una guerra siempre queda... ningún soldado va a la guerra sin tener alguna consecuencia. No, pero nos alegra verlo muy bien. Yo quiero hacerle unas preguntas que nos está mandando la audiencia, doctor. Y fíjese que nos ha escrito un alumno suyo, el doctor Giovanni Avelar. Y dice, cómo no. Saludos. ¿qué piensa de la gran cantidad de personas manejándose en hospitales privados pequeños? ¿Seguirá visitando hospitales? ¿Quedará con inmunidad perpetua? Saludos, Mike. Saludos al doctor Giovanni Avelar. Ya me descubrió que soy maitreña, pero bueno, no, mire, hasta la fecha no se ha demostrado que una persona que ha sufrido la enfermedad, como su servidor, vuelva a reinfectarse. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que hemos formado contra el virus, por lo menos hasta el momento, pareciera que nos pueden dar una inmunidad o una protección por la evidencia científica que se tiene de al menos 2 años, pareciera. ¿Verdad? Pero en ese sentido, pues, una persona que ya ha sufrido, se supone que puede estar, que está protegido ya contra el COVID. Vamos a ver y esperemos en Dios de que esta inmunidad o protección frente a una nueva reinfección por el virus sea de por vida. ¿Verdad? Y no lo sabemos en este momento, pero ese es un punto. Y creo que era otro que mencionaba el doctor, recuerda, Mariana, que decía... Dice, ¿qué piensa de la gran cantidad de personas manejándose en hospitales privados pequeños? Ok, bueno, mira, yo desconozco los hospitales privados pequeños que menciona el doctor, sí, se están tratando ahí. Y cómo son las medidas de protección que puedan tener ahí. Aquí lo importante es que si estos hospitales cumplen con los protocolos de manejo y de protección a su personal de salud, ¿verdad? Desconozco la situación, pero por lo menos si yo tengo un hospital pequeño y voy a atender pacientes COVID, yo debo tener en primer lugar un área apartada del resto del hospital donde se van a atender pacientes COVID.
que tenga, bueno, es algo muy técnico, ¿no? Pero, y nos llevaría mucho tiempo explicarla, pero que tenga ese protocolo, ¿vea? En el cual la persona y el personal que atiende a estas personas no tenga contacto con otro grupo de pacientes que no están enfermos por COVID. Ese es un punto. Y segundo, que el personal de salud que va a atender a los pacientes debe tener el equipo de protección personal nivel 3 adecuado para atenderlos. Si no se cumplen estas condiciones, no es recomendable que los médicos estemos atendiendo pacientes en hospitales, sean pequeños o grandes, que no cumplen con esta situación. A ver, yo quisiera, porque usted mencionó la situación que vimos, las fotografías que vimos, eso fue el lunes, Diana Verónica, que platicamos con el doctor Manuel Bello, que es el director de la UCI del nuevo Hospital El Salvador. Y le compartimos las imágenes de la gente atendida en las afueras del Hospital General del Seguro Social. Él nos decía, y me ayudas a afinar, Diana, si me equivoco. El doctor Bello nos decía que no todos los pacientes que llegan a los hospitales son candidatos para ingresar a cuidados intermedios o a la UCI del nuevo Hospital El Salvador. Muchos llegan hasta el nivel donde son atendidos en estos hospitales. No deben ser ingresados al nuevo hospital. Y que a la fecha llevaban 76 pacientes, eran como antes de las 10 de la mañana del lunes, pero que rápidamente en 2 semanas llegarían a tener 300 pacientes más, por cómo está la situación actualmente. Entonces le preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo es que, por qué hay saturación y el ministro de Salud habla de colapso en los hospitales cuando hay un montón de camas disponibles todavía en el Hospital El Salvador? Yo todavía, entre la explicación que él nos dio y la realidad, me sigo haciendo esa pregunta, doctor. Sí, y para agregar, él decía que lo que pasaba es que estas camas de cuidados intermedios se podían convertir allí mismo en camas de cuidados intensivos. Y entonces que los pacientes que eran trasladados eran propensos a estar en esa situación, que por eso era que no todos los pacientes COVID en esta primera etapa, que solo hay 4 camas, si no me recuerdo, no podían ser trasladados al hospital de salud. ¿Qué es lo que está Bueno, pasando? antes de contestar eso, les voy a aprovechar para reiterarle mis agradecimientos al doctor Manuel Bello y a su equipo del Hospital Nacional San Rafael por la atención que me brindaron y la atención que brindan día con día a personas con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos de ese hospital. Solo decir esto, en ese Hospital Nacional San Rafael, yo vi un equipo de salud que incluye hasta la persona encargada de limpieza, comprometidos y dispuestos a la atención de personas y bajo condiciones difíciles también, porque, ¿qué les puedo decir? Andar con ese traje, ellas o ellos también enfermeros pasan 4 horas con ese traje. Y saben que muchos, sobre todo las chicas, las del sexo femenino, saben que ellas tienen que utilizar pampers. Se colocan pampers porque uno no puede ir al baño en ese momento, ¿verdad? Mientras está con ese traje. Entonces, todo eso hace que colocarse ese equipo de protección, pues no es fácil, ¿verdad? Y les reitero mis agradecimientos y su compromiso. Y yo vi, aparte de ese compromiso, vi que ese personal estaba con los equipos de protección adecuados para la atención de personas con COVID-19. A diferencia de lo que estamos viendo del personal de salud que atienden el Seguro Social. Hemos visto fotos, aparte de los pacientes, que hemos visto las fotos con las condiciones que están los pacientes, y vemos al personal de salud que los está atendiendo en el suelo a los pacientes, etcétera, etcétera, sin el equipo de protección personal adecuado. ¿Verdad? Entonces, eso es un atentado. Y aquí el llamado al Consejo Directivo del INSS y a su director, que es la máxima autoridad del INSS, y a su director, a que por favor, no desatiendan
ni a los derechohabientes, ni al personal de primera línea de salud que atiende a estos pacientes. Y hemos visto que el personal de salud que más está infectando y que más ha sido afectado, que hemos visto fallecidos, que más están muriendo, es el personal de primera línea que trabaja en el seguro social. Y eso no es así, no es fácil porque sí, es por las condiciones inadecuadas que le están brindando a nuestro personal de salud para la atención de los pacientes. Pero volviendo ahora regresando, perdón, No, pero ¿qué dicen los médicos? ¿Qué dice el personal de salud? Ustedes que tienen contacto directo, entendería yo, el personal de salud del Seguro Social. O sea, porque el Seguro Social tiene fondos propios, ¿verdad? Son fondos privados. ¿Por qué no se adquiere todo ese equipo que es indispensable para los que están en la primera línea atendiendo a los enfermos de COVID-19? Bueno, nosotros hemos visto recientemente y cada vez más frecuente el reclamo del personal de salud del Seguro Social de que no tienen el equipo de protección adecuado para la atención. Imagínense, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El equipo de transporte del Hospital General, de las ambulancias. Saben ustedes que en un momento llegó a estar prácticamente el 90% u 80% de ese personal que trabaja en las ambulancias enfermo. Y saben ustedes, ahí sí no recuerdo yo el dato exacto, pero han muerto muchos de estos motoristas, muchos de estos camilleros. Y saben ustedes que no llevaban equipos de protección personal a la hora de transportar a pacientes COVID positivos. Entonces es increíble. Ahora vamos a lo que usted mencionaba al principio y lo que yo decía también. Yo entiendo que hay un sistema integrado de salud del cual el Seguro Social forma parte, así como el ISBM, así como Sanidad Militar, etc. Y que durante una pandemia nosotros debemos de integrarnos como sistema de salud y colaborar para la atención de la población salvadoreña en este caso, independientemente si nosotros solo atendemos asegurados o atendemos personas no aseguradas. Pero el punto aquí, Diana y Tony, es el hecho de que yo no puedo desatender a mi población primaria, que son los derechohabientes y que es mi personal de salud, y pasarle todos los recursos al Ministerio de Salud. ¿Me entienden? Porque yo les puedo decir, porque yo lo vi en el Hospital Nacional San Rafael, el equipo de protección personal que utiliza el personal de salud es el adecuado. Y he visto que en el Seguro Social nuestro equipo de salud no tienen el equipo de protección adecuado. Y entonces eso no se puede dar. Y aquí hay responsabilidad directa de la señora directora y del consejo directivo. No pueden ellos solo decirle sí al señor presidente, ¿verdad? O al ejecutivo, que le dice, mire, necesito 25 millones o necesito, qué sé yo, ¿verdad? Y dárselos, que vaya en prejuicio a la atención de a quién se debe el Seguro Social, que es a sus derechohabientes. Está bien que yo venga y me diga el ejecutivo, miren, necesitamos esto de parte de ustedes, y dárselos el Seguro Social, pero no desatender su responsabilidad primaria de dar una adecuada atención a sus derechohabientes y de dar una adecuada protección a sus trabajadores. Está la licenciada Delmi de Zacarías, ¿verdad? La nueva, sí. Bueno, sí, la presidenta. La presidenta. La directora general, sí. Y quiero comentar una cosita más acerca de esto. Ustedes sabrán que esta semana la Comisión Política de la Asamblea Legislativa estuvo llamando a diversos agentes, etcétera, para que dieran, y se llamó al señor ministro de Salud y se llamó a la señora directora. Y ninguno de los dos asistió a estas convocatorias. Y me llamó la atención
la respuesta, porque la leyeron ahí en forma pública, que había dado la señora directora del Seguro Social, del por qué no llegaba. Y decía que tenía muchos compromisos en la atención de la pandemia, ¿vea? Y que por eso no podía llegar. Pero yo Se le volvió a mute. A mute. un papel activo, ¿verdad? Para en el manejo y en la atención de los derechohabientes y de los trabajadores del Seguro Social, ¿verdad? Entonces, de tal manera que este sí es un llamado a lo que es el Consejo Directivo, ¿verdad? Perdón, al Consejo Directivo del Seguro Social, a que verdaderamente que ellos como máxima autoridad brinden la protección adecuada y den una atención adecuada a los derechohabientes del seguro. En el Hospital El Salvador, de acuerdo a un video que nos están enviando, doctor, y que incluso ha puesto el presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, en el Hospital El Salvador sí se tienen los equipos adecuados del personal de salud. ¿Qué información Bueno. al respecto? Bueno, yo ahí en realidad lo único que yo sé es lo que hemos visto nosotros a través de las publicaciones, de las cuentas publicitarias del Ejecutivo, ¿sí? Además, lo que se ha visto. El doctor Bello, a quien respeto mucho, pues él conoce mejor esto. Yo lo único que puedo decir es que se supone que bueno, que ahorita el hospital no está funcionando al 100%, y no está funcionando al 100%, no porque no haya necesidad de trasladar, por ejemplo, pacientes delicados ahí, es por la escasez de personal de salud preparado para la atención de pacientes delicados. Y es ahí donde uno se pregunta, bueno, y el sentido común le dice a uno, ¿cómo es posible que yo voy a inaugurar una discoteca, por poner un ejemplo, y no he puesto ni siquiera las luces que se ponen en una discoteca, y la quiera venir a conseguir hasta después de que la inaugure? Entonces, por cuestiones de sentido común, no se necesitan 5 dedos de frente para planificar cómo yo voy a hacer un proyecto y ya tenerlo listo en el momento que lo he hecho andar. ¿Cómo es posible que se inaugura un ala del hospital con capacidad, si mal no recuerdo, de 105 camas, pero no tengo el personal adecuado y comienzo en la semana siguiente? Fue domingo la inauguración y el lunes, martes, miércoles comienzo a citar a personal de salud para entrevistas, para poder, si quiere trabajar, y luego también comienzo a hacer gestiones comienzo a hacer gestiones para que médicos extranjeros puedan venir a trabajar a El Salvador. Cuando ya tenemos una demanda y estamos en el pico máximo de la enfermedad en estos momentos, cuando allá por el mes de marzo el señor presidente nos anunció que iba a hacer este hospital, ¿por qué no comenzaron a planificar eso desde marzo? Que ya tenían una idea que iban a hacer un hospital y que iba a ser de 1,000 camas de cuidados intensivos, buscar el personal adecuado y tenerlo ya listo para... Eso es lo cuestionable. Planificación. La planificación. Es que, no, como le digo, no me cabe en la cabeza. Y como decían ustedes, ya que también son maitrenias, al igual que yo, ¿se acuerdan ustedes aquella novela de Jacinta Pichima, donde había un personaje que decía, es que me hierve la cabeza? Que me hierve la cabeza. Cabal, ¿cómo es posible? O sea, eso no se llama planificación. Y el personal médico dirigido por el doctor Bello, ellos como médicos, ahí están haciendo lo que pueden, ¿verdad? Pero ellos no han participado en la planificación de esto. Son otras personas que han tomado las decisiones. Y es ahí donde el personal de salud siempre nos hemos visto sometidos a condiciones de trabajo ilógicas, porque los que tienen la cabeza son políticos y nos hacen trabajar bajo condiciones inadecuadas. Ahora, ¿quiénes están tomando? Ellos y a su equipo de cualquier indicio de problema, ¿no? Doctor, de acuerdo a lo que ustedes saben, porque siempre, bueno, el que vemos es al presidente de la República, al ministro de Salud y a otros funcionarios que son políticos. Pero desde el punto de vista médico, técnico, ¿quiénes están tomando las decisiones?
está claro de que las decisiones las está tomando personas que no son médicas, ¿verdad? Personas que, hola, ¿me escuchan, verdad? Sí, sí. Personas no médicas, ¿verdad? El señor ministro de Salud y todo su equipo técnico dentro del Ministerio de Salud, donde hay excelentes epidemiólogos, hay excelentes salubristas, han sido hechos a un costado. Y son el Ejecutivo, yo diría, con todo respeto al señor presidente, el señor presidente junto con sus hermanos, que ninguno de ellos es médico, asesorados por un grupo de personas que no son médicas, ¿sí? ¿Me escuchan, verdad, Tony? ¿Me escuchas? Sí. Ok. Que están tomando las decisiones. ¿Ven? Por eso es que estamos viendo una serie de medidas de improvisación, ¿ven? Improvisación tras improvisación, que no están teniendo el impacto adecuado. Si tomáramos en cuenta el personal del Ministerio de Salud técnico capacitado a que agarrara las riendas de este problema, ¿verdad? Si no quieren que les ayudemos otras personas externas, pero que agarren las riendas los que saben dentro del Ministerio de Salud, que son los epidemiólogos, que son los salubristas. El problema es que los políticos o los expertos en marketing político, como es este grupo de asesores venezolanos que tiene el señor presidente, ¿verdad? Del grupo de JJ. ¿Del grupo qué? El grupo de... Perdón, y ahí es donde uno encuentra las cosas ilógicas que vemos, como... Estos, decía, expertos venezolanos, ¿de dónde, doctor? ¿Manda? ¿De expertos venezolanos de dónde? Que ahí se le perdió el audio. Del grupo de don JJ Rendón, ¿verdad? Que hay una chica que es odontóloga, hay un veterinario, ¿verdad? Y pero que también tienen experiencia en marketing político, ¿verdad? Y además hay otro grupo de personas, sabemos nosotros que son alrededor de 12 en total, que tienen más poder, imagínense, que el señor ministro de Salud. Y aquí viene el hecho de que yo, como ministro de Salud, si estuviera en la posición del señor ministro de Salud y me quieren imponer a alguien que no tiene ninguna experticia, yo en ese momento me renuncio. Hay que tener dignidad. Y el problema de esto es que quienes están poniendo los enfermos y los muertos por las decisiones inadecuadas que toman gente que no es médica, somos los salvadoreños, ¿verdad? Y es así que nosotros como colegio médico, estamos denunciando esto también. Y deben ser las instancias correspondientes que deben de investigar cuál es el papel de este grupo de asesores. Doctor, usted estuvo el lunes en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa como parte del Colegio Médico, el Observatorio COVID-19 del Colegio Médico, para dar sus puntos de vista en torno a la solicitud del órgano ejecutivo de establecer una nueva cuarentena domiciliar por 15 días. Y a raíz de sus declaraciones, luego a la prensa, en donde hablaba una vez más que las sugerencias dadas por el Colegio Médico no eran tomadas en cuenta, ¿verdad? Y que ya se habían reunido con el grupo del Ministerio de Salud, encabezado por el ministro. Me recuerdo que también hubo declaraciones de representantes del Ejecutivo diciendo, en vez de estar criticando, véngannos y ayúdennos. Y esa experiencia de ustedes pónganla a disposición de lo que estamos haciendo desde el órgano ejecutivo. Entonces uno se pregunta, bueno, nosotros venimos escuchándolos a ustedes desde que esta pandemia comenzó en El Salvador, diciendo, nos hemos reunido, hemos propuesto, hacemos las propuestas, pero no las toman en cuenta, o sea, no las implementan. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿aquí qué pasa? Porque por el otro lado también están diciendo, ¿por qué no vienen y nos ayudan? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Bueno, les comento, ya. Nosotros como colegio médico, desde un principio hemos hecho propuestas, nos hemos puesto a la disposición de las autoridades del Ministerio de Salud y le voy a decir algo. El 28 de enero de este año fue el primer contacto que tuvimos con las autoridades de salud. De manera histórica,
un viceministro de salud, porque fue la máxima autoridad, pero era un viceministro de salud, y otros altos funcionarios del Ministerio de Salud se presentaron al Colegio Médico, se reunieron con gremiales del Colegio Médico involucradas y nos dijeron en ese momento, nos presentaron un plan escrito, ¿vean?, de cómo se pretendía atender la pandemia. Nosotros les dimos algunas sugerencias, las cuales fueron tomadas inicialmente. Pero hubo un momento, no lo puedo precisar en qué momento, en el cual esas autoridades de salud que nos habían presentado un plan, ya no siguieron ese plan. ¿Vean? Luego, allá por el mes de marzo, a solicitud también del Colegio Médico, ¿vean?, de que debíamos de volver a reunirnos y establecer. Recuerde que nosotros hemos hecho la propuesta siempre de crear un comité técnico. Multidisciplinario. Multidisciplinario que maneje este problema de salud pública, porque es un problema de salud pública. O sea, el órgano ejecutivo no se ha dejado ayudar, entonces. No se ha dejado ayudar. Y todas las propuestas nosotros las hemos hecho. Y lo más cercano que se estuvo, le voy a decir, es el hecho que tanto el doctor Panameño como su servidor, digamos como el contacto era el doctor Panameño, Jorge Panameño, presentamos una propuesta de guías de manejo de pacientes COVID en su momento y además queríamos ayudarles y poder reunirnos con la jefe de laboratorio donde se procesan las muestras, vean, para ver cómo podríamos mejorar la capacidad de laboratorio y el diagnóstico de COVID-19. Pero les presentamos las propuestas, vean, en el aspecto de las guías de manejo, las primeras guías de manejo, ustedes incluso si lo revisan van a encontrar el nombre del doctor Jorge Panameño como consultor, pero de ahí no han seguido nada, ¿me entiendes? O sea, entonces, y luego con el aspecto de cuando quisimos decir, miren, por favor, necesitamos una reunión con la jefe de laboratorio clínico, nunca hubo esa reunión. Entonces, si uno toca las puertas, y siempre las seguimos tocando las puertas, nosotros estamos dispuestos a ayudarles, si a nosotros nos interesa el país, nos interesa la población, vean, que tengamos éxito y disminuyamos el impacto de la enfermedad, pero tampoco vamos a entrar y que un grupo de personas que no son médicos nos quieran imponer condiciones, como lo que está pasando actualmente. Doctor, la estrategia o lo que podría emanar de la Asamblea Legislativa hoy no es una cuarentena nacional, sino que, digamos que cuarentenas focalizadas en 60, 62 municipios que son donde hay más alta concentración de contagios. ¿Eso sirve? ¿Y cómo se haría? Porque no sé si la gente, al no ver policías o militares, le va a hacer caso a brigadas del Ministerio de Salud. Bueno, veamos los hechos, don Irian. Una cuarentena nacional, como las que hemos tenido en los últimos 3 meses, sin que vaya acompañada de otras medidas de educación, de prevención, etcétera, no funciona. Y aquí tenemos los hechos que se he visto. Entonces, si nosotros, el Ministerio de Salud, vuelvo y repito, tiene un equipo de epidemiólogos y de salubristas y tiene una vigilancia epidemiológica establecida muy buena. Vean. Y ese tipo de vigilancia epidemiológica adecuada ha permitido que en este país, en la década de los 90, elimináramos el sarampión. Pero el problema es que el enfoque que se ha dado ahorita es atención hospitalaria. Le hemos dado prioridad a los hospitales, al sistema terciario de atención. Y nos hemos olvidado un sistema de atención primaria, unos equipos locales de salud, o los famosos ECOS, que en su momento, esta historia de los equipos de salud localizados le han puesto diversos nombres dependiendo del gobierno de turno, ¿no? Pero el objetivo de los grupos
atención primaria, y lo estamos viendo con esa experiencia pequeña, con esfuerzos propios que está haciendo el alcalde de Soyapango, de hacer búsqueda activa de casos. Entonces, si yo sé por mi sistema de vigilancia epidemiológica cuáles son las zonas más calientes donde está circulando el virus, yo debo de enfocarme en esas áreas y tomar las medidas de salud pública adecuadas. ¿Cómo? Ejemplo, yo vivo en la Santos 1 y en el pasaje 5, polígono Q, número no sé cuánto, ahí llego yo y hay una familia de 5 personas, de las cuales 3 están enfermas. Y de esas 3, una tiene factores de riesgo y las otras 2 son personas jóvenes o no tienen factores de riesgo, que tienen una enfermedad leve. Entonces, a mí me va a permitir, como equipo de salud, poder sacar a esa persona de riesgo en base a una evaluación médica también y poder llevarla a una atención hospitalaria, ¿verdad? Y las personas que son de menor riesgo y que no tienen una enfermedad leve, dejarlas ahí bajo supervisión, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, le voy a contar la experiencia propia, por ejemplo. En el caso de mi familia, obviamente mi esposa, hasta besitos de piquito nos habíamos dado el día anterior de que me comience mi enfermedad, ¿verdad? Ella desarrolló la enfermedad también. Ajá. Solo que ella es una superwoman, no tiene ningún factor de riesgo, ¿verdad? Y desarrolló la enfermedad leve. Usted la tiene bien cuidado. Así es. No, y ella me cuidó mucho. Y fíjate que la clínica comunal del Seguro Social, a la que corresponde donde nosotros vivimos, le estuvo hablando cada 24, cada 48 horas el personal médico a mi esposa, para decirle, mire cómo sigue, mire esto, mire lo otro. Entonces, eso es lo que deben hacer los equipos locales de salud. Vea, si yo encuentro a 2 personas que tienen una enfermedad leve, ok, vaya, mire, estas son las recomendaciones, estas son las medidas, la educación, por favor, aíslense, esto y lo otro, y estarle hablando cada 48, cada 72 horas. Y cuando tú dices, Tony, hey, ¿cómo podemos hacer de que la gente se quede en su casa y no se quiera salir de vivo, como muchos lo han hecho, y se salen? Ahí es donde participa la PNC, donde participa. Y idealmente, en un plan original que el Ministerio de Salud tenía de cuarentena domiciliaria, hablaban de que iban a haber 2 agentes de la PNC afuera de mi casa, asegurándose de que yo no saliera, de ahí que rompiera ese aislamiento o cuarentena. Es mejor tenerlos ahí, a nuestros agentes, y no tenerlos como esas cosas que hizo el señor alcalde, por ejemplo, de San Salvador, de que cerró la parte del centro histórico y consumieron un montón de personal de las Fuerzas Armadas y de la PNC estando ahí para ver que nadie entrara. ¿Ya? Entonces, volviendo al punto inicial. Se le fue el audio. Siendo esa estrategia de cuarentena localizada, o yo identifico, establezco cordones sanitarios, acompañados de cordones sanitarios, como les digo, como el ejemplo que pasó en la ciudad de Metapán, ¿verdad? Hacemos investigación de casos, nexos epidemiológicos, nos llevamos a los pacientes que puedan estar más complicados en su enfermedad, ¿verdad? Por lo que ya hablábamos antes, que la gente no está queriendo consultar por el temor, dejamos a los otros, los educamos de cómo evitar infectarse o cómo aquellos que tienen una enfermedad leve llevarlos, etc. Y no sometemos a todo el país a una cuarentena solo así porque sí, porque ese es otro concepto que yo creo que nuestros amigos venezolanos se los deben haber vendido al señor ejecutivo. Miren, mantengamos a todos adentro y hasta que haya vacuna, entonces abrimos el país nuevamente. Cosa más, híjole, me hierve la cabeza al volver a pensar en eso. Hierve. Sí. Bueno, Doctor. Son las 9:13, Diana Verónica. Sí, yo sé, Bueno. Tony, agradecemos, mire, es que hay una cantidad de participación, doctor, médicos que le están saludando, abogados, gremiales empresariales, muy atentos de esta entrevista. Solo en 30 segundos, doctor, antiinflamatorios, ¿eso es lo que se debe tomar? Preguntan.
Ay, Dios mío, ese es un punto que no se lo puedo responder tan corto porque tiene muchas cosas, pero yo lo que recomendaría es de que consultemos. Mire, el ser humano, no nos automediquemos, no creamos en soluciones milagrosas. En este momento de incertidumbre, ¿vea? Y que nosotros de pánico ante la enfermedad, los seres humanos a veces tomamos malas decisiones y pensamos que soluciones mágicas nos van a proteger, porque escuchan a médicos decirle, mire, para el COVID-19 no hay tratamiento específico. Si usted tiene una enfermedad leve, pues solo acetaminofén, líquidos, etcétera. Pero cuando le dicen, no, es que mire, esto que le voy a dar yo, esto lo va a curar. Entonces, aquí le voy a creer yo más como ser humano, que no soy especialista en medicina, al que me ofrece supuestamente la cura. Ojo con eso, ojo con eso. El doctor Roberto Vidrí, yo creo que ustedes lo comentaron temprano acerca de una nota hoy temprano, sí. Sí, sí, sí. sobre la nota que él pone. Vea, por favor, nos hace un llamado a los médicos. Yo estoy completamente de acuerdo con él, que por favor no andemos utilizando tratamientos. En mi caso, yo diría el lopinavir y tonavir, que me recuerda la gran diarrea que me dio, que no han demostrado que funcione. Ahí dejaría yo esto para Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo le quiero agradecer a usted porque cuando yo tuve mis primeros síntomas el día 6 de junio, a quien le hablé fue a usted. En base a los síntomas me comenzó a medicar y empezamos el recorrido juntos. A usted, desgraciadamente, la COVID se le desarrolló muy fuerte. Yo fui síntomas leves. Soy de ese 81% que fui de síntomas leves y que estuvimos seguros que era COVID hasta que logré hacerme la prueba y me salió positiva. Y mi llamado es lo que nos han dicho todos los médicos, Tony. Los primeros 3 días de los síntomas hay que andarle rápido. Clave, y hay que llamarle al médico que sabe, que está relacionado con este tema, si es posible, si no a su médico de cabecera, ¿verdad? Y una COVID bien tratada desde un inicio, si tenemos la bendición, como decía yo en mi caso, de síntomas leves, pues será eso, síntomas leves, ¿verdad? Y el autoaislamiento que el doctor me dijo, usted se me va a aislar ya a su habitación, si tiene baño en su habitación, mucho que mejor. El autoaislamiento es básico, primero por su salud, segundo por la de su grupo familiar y tercero por todo el resto. Así que yo le quiero agradecer muchísimo a usted. El doctor conmigo compartía todo su calvario, hasta con su careta, por eso le preguntaba si era la careta verde. Hasta fotos así tengo y él me dijo algo al inicio que hoy lo reitero. De esto vamos a salir, me dijo. Usted no se preocupe. Son leyendas los dos. Yo creo que en el caso de Diana Verónica son los desayunos de San Martín de todos los días. ¿Ya? Y en el caso del doctor Solano, lleva una vida que no es sedentaria, es un correcaminos del país. Sí, gracias a Dios y espero. Yo creo que en estos momentos no es recomendable volver a esa actividad, pero no, claro, claro. Con un proceso de rehabilitación pulmonar, ahí me van a ver nuevamente recorriendo este bello país. Ahí vamos a andar juntos, primero Dios. Claro que sí. Lo vamos a llevar, hoy sí se va a ir con nosotros a hacer turismo interno, doctor. Primero Dios. Vamos a hacer pueblos vivos. Sí. Doctor, muchas gracias. Bueno, qué gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes y Diana, estamos ahí. Un gran abrazo. Diana Verónica, tenemos que ir a la pausa.